Bueno, yo hoy día les quería contar acerca de la inteligencia artificial y principalmente voy a dividir la charla en dos partes. Una inicial en la cual les voy a contar de mi visión de qué es el estado actual de la inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial basada en memoria, ¿ya? Por eso un poco el título. Y luego les voy a contar de algunos desafíos que se abren como para poder seguir moviendo el estado del arte, y ahí les voy a contar algunas de las actividades que hacemos en nuestros grupos de investigación en términos de agregar esta componente de razonamiento a la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, bueno, para entender un poco esto, bueno, quizás antes de eso les voy a contar los distintos grupos en los cuales participo. Uno es IALab, que es el laboratorio de inteligencia artificial que tenemos en el Departamento de Ciencia de la Computación. Está también CPD, que es este emprendimiento que les voy a contar un poco acerca del desarrollo de robots para la industria retail. También está el Instituto de Fundamento de los Datos, que es un poco más amplio que inteligencia artificial, pero una de las patitas del instituto es inteligencia artificial y ahí yo participo. Entonces, como les decía, vamos a partir un poco entendiendo esta evolución y si uno se remonta a, no tan atrás, por ejemplo, el año 2004, esta es una aplicación que teníamos ahí, el Departamento de Ciencia de la Computación en la Católica, y teníamos un robot que es capaz de navegar, ¿ya? Principalmente usando sensores de distancia, un sensor láser. Pero algo que pasa con este robot es que su comprensión del ambiente es bastante limitada, ¿no? Lo que aparece aquí abajo es un mapa del ambiente y básicamente son una representación dada por espacios ocupados y no ocupados. Como para este robot no existen puertas, no existen personas, no existen objetos, solamente su navegación es si está desocupado quizás puedo pasar, si está ocupado no puedo pasar. Es básicamente una representación bastante de bajo nivel. Y ese era el estado tecnológico del 2004, ¿no? Lo cual hacía de que muchas de estas máquinas robóticas no tuvieran muchos usos prácticos, no estaban más que nada limitadas a investigación en laboratorios de universidades, ¿no? Ese es el mensaje inicial, ¿no? Hasta no tan atrás, ¿no? La inteligencia artificial y con ello la parte cognitiva de los robots tenía un entendimiento bastante bajo, bastante precario de lo que era el mundo. Pero afortunadamente, el año 2012, ¿no? Básicamente motivado por el trabajo de estos tres personajes que aparecen acá, don Joe Chabet, Geoffrey Hinton y Jan LeCun, aparece lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? Que es una arista de inteligencia artificial que se desarrolla al alero de esta área que se llama aprendizaje de máquina, ¿no? Y esta técnica de aprendizaje profundo hacen un cambio fundamental de lo que era el estado del arte, ¿no? Especialmente en términos de cómo las máquinas pueden entender su entorno, ¿no? Y aquí vamos a ver ahora un robot, un robot que este es el patio de ingeniería de la escuela, perdón, claro, el patio de la escuela de ingeniería en la Católica. Y fíjense, este robot ahora es capaz de navegar, pero además es capaz de entender mucho mejor su ambiente, ¿no? En este caso, esto es una aplicación en tiempo real, no es capaz de detectar personas, detectar sus posiciones, ¿no? Y no solo eso, sino que lo hace con una robustez impensada hasta no hace mucho tiempo. No importando si están de lado, caminando, sentadas, si hay más o menos personas, es capaz de hacerlo y lo hace en tiempo real. Lo cual habla de un salto tecnológico importante. En términos de entender un ambiente, esto es una herramienta de Facebook Research que se llama Detectron, y fíjense que ahora es capaz, con estas nuevas tecnologías, de poder entender el ambiente a nivel de sus objetos, ¿no? Las personas que habitan en un ambiente, ya sea a nivel de sus poses o una superficie 3D, y también es capaz de entender el layout del ambiente, ¿no? Que hay pared, hay piso, o sea, un entendimiento bastante completo, ¿no? Lo cual indica una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Hablaban un poco de la importancia del emprendimiento. Bueno, acá hay oportunidades gigantescas porque estas tecnologías son relativamente nuevas, ¿no? En texto también, ¿no? Este es un ejemplo de una, aquí aparece un texto, y acá lo que aparece es un resumen de este texto. Y en general funciona bastante bien, de poder capturar las operaciones principales de un texto y poder hacer un resumen. Acá hay una aplicación en voz. Aquí, por ejemplo, voy a poner un audio.
Esto es algo que ustedes pueden hacer, ¿no? Espero que se haya escuchado el audio, en el cual uno con la herramienta de Google Translate, uno puede llegar a dictar en voz el lenguaje natural al computador, y el computador es capaz de detectar ese audio, pasarlo a un texto, reconocerlo, pero también luego puede instantáneamente traducirlo, ¿no? Y si uno hace un clic acá en una gran cantidad de idiomas, en los cuales y eso es casi instantáneo, ¿no? Esto no era posible antes del aprendizaje profundo. Entonces, bueno, con esto un poco lo que les quiero mostrar es que el aprendizaje profundo hace cosas extraordinarias, ¿ya? Y claramente vale una revolución tecnológica. Estamos viviendo una revolución tecnológica, ¿no? Que las máquinas hoy puedan entender a este nivel su entorno, ya sea en el caso de imágenes, de videos, de audio, de texto, porque muchos de ese tipo de datos marca una revolución, ¿no? Y lo otro que es muy importante, especialmente para los emprendedores, de que hay muy buenas oportunidades, porque también ha habido una democratización de estas tecnologías. Si ustedes van a la web, van a poder encontrar que muchas tecnologías son además de código abierto, lo cual abre muchas oportunidades. Pero así como abre oportunidades, también es importante entender cuál es el impacto de esta tecnología. Y acá me quiero detener un poco, porque una de las cosas que yo he visto es de que esta revolución también ha abierto cierta confusión, ¿no? En que todo parece ser inteligencia artificial, ¿no? Cualquier manejo de datos parece ser inteligencia artificial, ¿no? Y si bien eso puede ser o no, no quiero entrar en ese debate, lo que sí puedo estar muy seguro es de que en los últimos 20 años todo el área han ido avanzando, pero lo que ha marcado un antes y un después es solamente esta tecnología. Y en ese sentido, para poder sacar partido de esta tecnología que está causando esta revolución, es importante entender dónde causa el impacto. Y me quiero detener un poco en eso. Hasta hace, ¿cierto? Desde hace ya mucho tiempo, uno podría a un computador preguntarles cosas como esta. Uno le podría decir, computador, ¿cuántos son los snacks que se vendieron en Ñuñoa en el 2004? ¿No? Y si uno tiene los datos ordenados, ¿cierto?, en una base de datos relacional, o ya hace una consulta en un lenguaje como SQL que el computador pueda entender, el computador va a responder eso. Fíjense la situación en la cual el computador maneja una cierta información, ¿ya? Y esa tecnología para responder a consultas sobre esa información existe y existe desde hace mucho tiempo, ¿ya? Pero si hasta no hace mucho nosotros al computador le preguntamos cosas como esa, como estas, ¿no? Computador, ¿qué es lo que pasa acá? El computador no tenía forma de contestarnos. Bueno, hoy sí tiene forma de contestar. Hoy el computador tiene tecnología basada en aprendizaje profundo donde puede responder cosas como esa. Puede entender video, puede entender texto, puede entender audio y puede entender imágenes, ¿ya? Esas son quizás los 4 áreas de impacto. ¿Y por qué eso sucede así? Porque cuando uno tiene la información acá, típicamente los campos de cómo se ordena la información son semánticos. Fíjense acá, por ejemplo, la fecha, el año calendario, quizás sueldos, cuántos productos se vendió. O sea, la información está guardada de acuerdo a campos semánticos, de manera que si yo al computador le pregunto sobre esos campos semánticos, existe la tecnología para poder acceder y contestar. Pero en una imagen, la información está guardada con píxeles, que son puntos de luz. Se está a un nivel de característica que es muy básico y que no, hasta hace poco no existía la tecnología como para poder entender semánticamente la imagen. Y eso es básicamente lo que hace aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo nos permite crear ahora features o características, estos campos semánticos, de manera que ahora él sabe lo que es un auto, sabe que hay una persona, sabe que hay otra persona, ¿ya? Y eso pasa también en texto, en video y en audio. ¿Por qué esa área? Porque esas son áreas donde la información era difícil poder almacenarla de acuerdo a campos semánticos, ¿no? Y aprendizaje profundo hace ese trabajo. Bueno, dentro de estas oportunidades que abre esta nueva tecnología, ya una posibilidad de volver a hacer tecnología robótica, ¿no? Estos robots que les mostraba anteriormente que eran básicamente están limitados a laboratorios de universidades. Bueno, ahora tenemos nueva tecnología para entender el mundo. ¿Por qué no hacemos nuevas aplicaciones en robótica? Y eso es algo en lo cual yo he participado. Y hace 7 años más o menos atrás, comenzamos a hacer un prototipo de un robot que pudiera entender las góndolas de supermercado. Porque tiene una serie de aplicaciones que son importantes para el retail, ¿no? Entender cómo están los productos, cómo están los precios, si falta algo, si hay algo mal puesto. Básicamente ver que la góndola esté bien implementada, ¿ya? Y eso después de 7 años, hoy día se ha transformado en un emprendimiento que se llama CPD y les voy a mostrar un video de eso.
Álvaro, ¿me escuchas? ¿Sí? Me señala el equipo técnico que lamentablemente el audio del video no está llegando. Si puedes acompañar las imágenes, digamos, con un Ah, relato, explicándole un poquito qué es lo que estamos viendo en pantalla. ya. Ok, bueno, me dicen que no están escuchando el audio del video. Ujú. Lamentable, pero básicamente lo que está mostrando, aparecen abajo los subtítulos, ¿no? Muestra un poco lo que hace este robot y, y de alguna manera el impacto que está causando en la industria retail y cómo ha sido posible hacer esta tecnología desde Chile. Así que lo voy a parar, pero yo pensé que estaban escuchando. Ya. Bueno, pero les puedo contar un poco de este robot. Y este robot tiene tres tecnologías claves. La primera es la navegación, ¿no? Cuando todas las noches el robot vive en estas casetas que están acá. Entonces, a una cierta hora se abre, el mismo robot activa, ¿no? Que se abra este portón y él sale a recorrer. Recorre cada noche alrededor de 2 kilómetros y revisa las góndolas para ver que los productos estén correctos. Y eso es la parte de navegación autónoma, ¿no? Cómo pueden navegar y hacer un plan de navegación para recorrer el supermercado y luego volver a recargar su batería en esta caseta. El segundo tecnología clave es analizar la góndola y analizar la góndola. Alguna de las tareas que realiza el robot es detectar los precios y luego consultar esos precios con la base de datos del supermercado para ver que estén correctos, ¿no? Muchas veces pasa que los precios por distintas razones, los supermercados cambian mucho los precios por la oferta. La logística de cambiar los precios a veces falla y acá el robot cumple su rol para hacer las correcciones que se necesiten. Y lo otro también indicar la falta de producto, ¿no? Donde hay stock que es faltante, de manera que se hagan las reposiciones, ¿no? Y para coordinar todas estas tareas con los operadores, que son los que todos los días hacen las correcciones, hay un chatbot que el cual asigna las tareas, que un poco pone un ordenamiento en esto, asigna las tareas y cada operador sabe, tiene una lista de tareas para poder hacerlo, ¿no? Estamos muy contentos que esta tecnología nos ha ido bastante bien. Acá se muestra cómo estamos empaquetando unos robots, ahí van en el camión y esos robots están ahora funcionando en Estados Unidos, en distintas ciudades, ¿no? Este mes vamos a completar 30 robots en esta cadena de supermercados Home Depot. Bueno, entonces, aprendizaje profundo abre muchas oportunidades y como les decía, muchas de esas oportunidades están en estas nuevas capacidades que tienen los computadores de entender el entorno, ¿no? Entender datos que hasta hace poco eran muy difíciles de analizar, como las imágenes, los videos, los textos, los audios, ¿no? Pero una cosa que también hay que entender es cuáles son las limitaciones de esta tecnología, ¿no? O sea, la pregunta es si Deep Learning es el secreto de la inteligencia. Ya podemos entonces pensar de que los computadores van a tener una inteligencia similar, por ejemplo, a la que observamos nosotros los humanos. Y la respuesta es no, ¿ya? Y por eso hay que entender un poco cuál es el funcionamiento de estas técnicas de aprendizaje profundo. En el tiempo de la charla no me es posible explicarle lo que es el aprendizaje profundo, pero sí darle un ejemplo que da una intuición sobre qué es lo que está haciendo aprendizaje profundo para resolver sus problemas, ¿ya? Supongamos que tenemos esta situación, ¿no? En la cual tenemos esta foto y se la mostramos al computador. Le decimos, computador, ¿qué hay acá? ¿Sí? Y supongamos que el computador nos responde y nos dice, mira, ahí hay una persona y probablemente un científico. Chuta, diría, parece razonable, ¿no? Y después le mostramos otra y otra y otra imagen y otra imagen y el computador nos continúa en forma consistentemente dando respuestas acertadas, ¿no? Uno quedaría sorprendido, diría, oye, mira, este computador, llamaría a los amigos, oye, ven, mira, fíjate, este computador es increíble, muéstrale una foto, ¿no? Y sale ahí lo correcto. Bueno, esa tecnología alguien la realizó y no usando herramientas de aprendizaje profundo, sino que lo hizo antes, el año 2008, el Antonio Torralba en MIT hizo este desarrollo en el cual lo que hizo él fue desde la web descargar un gran número de imágenes, 80 millones de imágenes, ¿no? Y cada una de esas imágenes con un cierto metadata. Básicamente cuando la descargó de la web también tomó la información que venía alrededor de esa imagen, ¿no? La query con la cual trajo la imagen y información que había en el sitio web donde estaba la imagen, ¿no? Y después lo que hizo fue, cuando alguien le preguntaba con esta imagen, hizo algo muy simple, dijo, a ver, ¿cuáles de estas 80 millones de imágenes se parecen a esa imagen? ¿No? Y eso fue lo que hizo. Entonces, cuando le preguntaron, computador, ¿qué es esto? Tomó esta imagen y encontró, y estas 16 imágenes que están acá, eran las imágenes que en estas 80 millones más se parecían. Y si ordenábamos la metadata de estas 16 imágenes, obteníamos algo como esto. Y las palabras que eran más comunes en el metadata de estas imágenes, que eran las que más se parecían a esto, eran estas que están acá. Entonces,
Esto nos muestra algo muy interesante, ¿no? El poder de un sistema basado en memoria. Acá solamente hay memoria. El computador tiene en su memoria 80 millones de imágenes, ¿ya? Y cuando le hacemos una pregunta sobre algo, él consulta cuáles son las memorias más parecidas y de acuerdo a eso puede hacer cosas tan increíbles como respondernos algo coherente para cualquier imagen que uno le muestre. Bueno, aprendizaje profundo tiene un mecanismo de operación muy parecido a esto. Es un algoritmo basado en memoria, ¿ya? Y el mensaje que les doy es que un sistema basado en memoria puede ser muy, pero muy poderoso, ¿ya? Y del aprendizaje profundo o deep learning, aplica una memoria composicional. Es decir, no solamente toma una memoria de todo, sino que puede de alguna forma componer pedacitos de memoria y de esa manera tener una memoria sobre un objeto más grande, compuesto por estos pedazos de memoria, ¿no? Y lo otro que implementa es que implementa una memoria asociativa. Eso es muy importante, porque una de las cosas que pasa con un sistema de memoria es que si alguien nos pregunta algo, ver cuál es el más cercano es difícil, porque tengo que compararlo básicamente con todas estas memorias, lo cual es bastante lento, ¿no? Pero usando un sistema de memoria asociativa, eso se hace muy rápido, se hace con complejidad 1, básicamente. Es como que uno ve algo y ese algo nos indica dónde está la dirección de memoria, dónde está la información que yo tengo de ese algo, ¿no? Así que eso permite esto que sea además muy eficiente, ¿no? O por ejemplo, acá, esto es una estructura de aprendizaje profundo, estas son neuronas, de hecho son mapas de activación de neuronas, ¿no? Donde uno tiene acá, en este caso, una imagen de entrada, y acá atrás al final tiene lo que el computador o esta red neuronal cree con respecto a esta imagen de entrada, ¿no? Esta es la estructura básica, de hecho, del trabajo que presentó Jeffrey Hinton en el 2012, que se llama AlexNet, ¿no? Una de las personas que estuvo ahí es Alex Krzyzewski, y tiene su nombre esta red neuronal, ¿ya? Y si uno hace este ejercicio, ¿ya? De estas 80 millones de imágenes, fíjense lo que se obtiene, ¿ya? Esta red fue entrenada no con 80 millones, sino que solamente 1 millón de imágenes, lo cual es alto, 1 millón de imágenes, ¿no? Y si uno le ingresa, por ejemplo, esta imagen, ¿ya? Acá, ¿ya? Y toma estos numeritos que están acá, y dice, a ver, veamos estos numeritos, ¿a cuál del millón de imágenes que esta red neuronal vio durante ese entrenamiento más se parecen? Uno obtiene esto. Fíjense en lo significativo, es decir, de que dentro del millón de imágenes, la más cercana a esta, son puras imágenes de elefantes. Pero lo interesante es de que estas imágenes de elefantes, si uno lo toma píxel por píxel, son muy distintas, ¿no? De hecho, acá está de lado, en cambio acá está de frente. Pero la red neuronal, en su trabajo de aprendizaje, logra hacer una memoria asociativa que permite asociar lo que debe asociar, las memorias que deben asociarse con las memorias que deban asociarse, ¿ya? Si uno ingresa esta memoria, por ejemplo, estas son las más cercanas, se ingresa esta. Entonces, básicamente el trabajo que hace durante su aprendizaje, un modelo de aprendizaje profundo, crea esta memoria asociativa que nos permite resolver estos tipos de problemas. Entonces, aprendizaje profundo tiene una gran componente de memoria, ¿ya? Pero en términos de entender, ¿no? Saber de que realmente hay un elefante y que los elefantes están vivos y comen y están en la selva, ¿cierto? Toda esa información es muy difícil porque no entiende lo que pasa en la imagen. Lo único que entiende es que para esta imagen estas son las que se parecen, ¿ya? Entonces, si bien eso permite resolver problemas importantes como los que le he mostrado, también nos da un pie acerca de cuáles son las limitaciones de esta tecnología, ¿ya? Es decir, todavía estamos bastante seguros de que los sistemas actuales de inteligencia artificial no nos van a hacer la competencia como humanos, ¿ya? Pero sí hay áreas donde demuestran gran potencial o están, de hecho, ya haciendo aplicaciones muy interesantes, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de no entender, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar algunos casos relevantes de este problema de no entender. Por ejemplo, en este caso, cuando a una red neuronal de aprendizaje profundo se le muestra esta imagen, ¿ya? Reconoce de que acá el mono es una persona y cree de que la guitarra es un pájaro, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Ya? Y la razón es bastante simple, porque cuando él aprendió esta memorización, ¿ya? En su set de entrenamiento, en las imágenes que vio, las que pudo, de las cuales construyó su memoria, ¿ya? Todas las imágenes en las cuales había algo como con cabeza, ¿cierto? Y como con pata y con una guitarra, era una persona, ¿ya? No había en su set de memoria monos tocando guitarra, pero sí había muchas personas que tienen ciertas features que se parecen. Por eso cree que esto es una persona. Y quizás lo otro aún más significativo, ¿por qué cree que la guitarra es un pájaro? ¿Mm?
quizá algunos de ustedes ya podrían darse cuenta, es porque cada vez que vio imágenes de selva, y había algo que era muy coloriento, ¿no? Era un pájaro. Entonces su memoria está estructurada de esa manera, y lo que la red entrega como resultado es el patrón más cercano, ¿cierto? La memoria más cercana de las que pudo construir durante su aprendizaje, durante su entrenamiento. Si es que en ese entrenamiento, en esa construcción de memoria, hubiéramos tenido monos tocando guitarra y hubiéramos tenido guitarra en la selva, probablemente esto lo hubiera respondido en forma correcta. Pero no fue el caso, porque no entendió bien la imagen, solamente relacionó patrones. Es una memoria asociativa que relaciona patrones. Acá hay otro ejemplo. Esto es una técnica que ha dado mucho que hablar, que es la aplicación de aprendizaje profundo en el contexto de algo que se llama aprendizaje reforzado, que ha logrado superarnos largamente en muchos de los juegos. Aquí hay juegos de computador, me refiero. Acá hay un juego en el cual esta pelotita baja, ¿cierto? Y uno tiene que pegarle y ir destruyendo eso. Son juegos de reacción. Básicamente, uno ve esta imagen y uno puede tratar de ver memoria, sobre todo si es que jugó antes mucho, cuál sería el movimiento apropiado. Y acá, si ustedes se fijan en este gráfico que está acá, por acá al medio dice, mira, de aquí para abajo, los humanos todavía le ganamos a la máquina, y de aquí para arriba la máquina nos gana, y acá nos gana por lejos. En todos estos juegos como este, se llama Breakout, ahí está. Pero fíjense lo que pasa acá, por ejemplo, en un juego de estrategia. Un juego que no es reactivo como este, sino que es un juego que necesita ir asociando y reflexionando sobre lo que pasa en el juego, ¿ya? Uno de esos juegos es el juego Montezuma, donde este monito que está acá tiene que ir, tomar llaves, y de acuerdo a esas llaves saber de que habían puertas, de abrir puertas y cosas como esas. Bueno, en ese juego el rendimiento que obtiene aprendizaje profundo es 0. ¿Por qué? Porque no es algo que se resuelva con una memoria asociativa. ¿Ya? No, eso nos habla un poco de estas limitaciones, ¿ya? A mí me gusta mucho este cuento que tiene Jorge Luis Borges, que es una historia que se llama Fune el Memorioso, ¿no? Fune era alguien que vivía ahí en el sur de Argentina, y una vez cayó en un caballo, se pegó en la cabeza, y producto de eso, cuando despertó con esta capacidad de tener una memoria infinita. Todo lo que veía, lo que escuchaba, lo memorizaba. Entonces, con su maestría, Borges relata, ¿no? Sobre Funes. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospechoso, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Yo le mostré de que hoy día, en términos de traducción de idiomas, aprendizaje profundo resolvió el problema. Había aprendido sin esfuerzo cualquier idioma, ¿ya? Pero sospechoso era que no podía resolver Montezuma. ¿Por qué? Porque no era capaz de pensar, ¿ya? Y Jorge Luis Borges agrega, pensar es olvidar diferencia. Fíjense que no es recordar, no es memorizar, es justamente lo contrario. Olvidar diferencia. Es generalizar, hacer abstracciones, ¿no? Y acá, con su pluma, Jorge Luis Borges pone en forma explícita cuáles son las ventajas que hoy día tiene aprendizaje profundo, pero también las limitaciones, ¿no? Veamos los humanos, por ejemplo. Fíjense acá un humano, un representante nuestro, a temprana edad, a 3 años, puede hacer cosas como esta. Fíjense el niño que está observando ahí lo que pasa, ¿no? Esto es una escena que él no tiene en su memoria, porque nunca la ha visto antes. No hay memoria acá, ¿no? Y puede entender la necesidad de la otra persona. Esto se llama modelo de la mente. Sabe que hay otra persona y sabe que tiene también deseos, pensamientos, ¿no? Y a temprana edad ya puede capturar esa capacidad, y en este caso lo ayuda, ¿no? Esta complejidad, esta escena muestra una complejidad increíble, para lo que hoy día son los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Poder tener este modelo de la mente, poder hacer una tarea como esa, está totalmente fuera del alcance de lo que hoy día el estado tecnológico en inteligencia artificial. Bueno, esa era como la primera mitad de mi charla, que era tratar de darles una mirada, ¿cierto?, de lo que yo entiendo por lo que es la inteligencia artificial hoy, principalmente, no toda la inteligencia artificial, sino básicamente esta tecnología que hoy día está marcando esta revolución, ¿no? De eso estoy muy seguro, ¿no? Hoy día cuando ustedes escuchan la noticia, oye, inteligencia artificial, esto otro, esta revolución, están todas asociadas a esta tecnología, ¿no? Y a entender un poco cuáles son sus limitaciones, sus ventajas, su potencial. Pero la segunda mitad de la charla es esto de razonamiento, ¿no? ¿Cómo podemos ahora aumentar las capacidades de un sistema tan poderoso de memoria, como lo es aprendizaje profundo, que está basado principalmente en memoria, a un sistema que también pueda tener razonamiento? Y acá lo que les voy a contar
son básicamente las actividades de investigación que desarrollamos en los laboratorios en los que yo participo, tanto en IALab, en el Instituto de Fundamento de los Datos, y también algunas cosas que hacemos en CPD. Bueno, le voy a contar, bueno, primeramente entendamos un poco esto, ¿no? Entonces, y aprendizaje profundo repasando, digamos, ¿no? Uno ingresa a un patrón y esto asociativamente relaciona cierta semántica que yo aprendí sobre ese patrón, ¿no? Alguien me enseñó de que este patrón tenía que asociarlo con la palabra perro, y eso lo hace bien. Alguien me enseñó que este patrón lo tenía que asociar con la palabra quiche, y lo aprendí, y lo memoricé, y lo puedo repetir cuando me lo pregunte, ¿no? Alguien me enseñó que cuando acá venía una oración que decía una charla de IA, yo tenía que dar acá afuera una traducción que era "This is a talk about AI", ¿no? O sea, esta relación de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta que yo le doy sobre entrenamiento, logro memorizarla y luego puedo tener cierta capacidad de generalización como una composición de esas memorias, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que nosotros tenemos y que motiva nuestra investigación es que si nosotros estamos solamente enseñándole a un modelo, a un algoritmo de inteligencia artificial, relaciones directas entre entrada y salida, probablemente lo único que va a poder aprender es eso. No va a poder ir más allá de aprender relaciones directas de estímulo y respuesta, asociaciones de esas relaciones directas de estímulo y respuesta. Y eso es lo que estamos viendo. Esa es la forma como se entrenan los algoritmos y el resultado quizás hubiera sido posible predecirlo desde antes. Hoy probablemente acá vamos a tener un sistema asociativo, porque eso es la forma en que lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nos motiva en nuestra investigación es cómo podemos cambiar esa forma en la cual estamos enseñando estos algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Y para eso me gusta este ejemplo, un pensamiento que en algún momento tuve acerca de algo que no sé, por lo menos cuenta así la leyenda, que le pasó a Albert Einstein en algún momento, ¿no? El cual se acerca un periodista, ¿ya? Y el periodista le dice al señor Einstein si es que le puede explicar, pero en términos simples, la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces Albert Einstein le dice, mira, sí, claro, pero antes de explicar eso, me gustaría decir que tú me puedes explicar cómo se prepara un huevo frito, ¿no? Pero ojo, que cuando tú me trates de explicar cómo se hace un huevo frito, asume de que yo no tengo idea de lo que es el aceite, lo que es la sal, lo que es el huevo, lo que es el fuego, lo que es un sartén, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que eso es lo que nos está pasando con inteligencia artificial, ¿no? Queremos preguntarle de repente preguntas, oye, mira, más sofisticadas, ¿no? Más de razonamiento, ¿no? ¿Qué pasa si es que alguien necesita abrir un gabinete, ¿cierto? Y uno lo ve con muchos libros, ¿no? Quizás sería bueno que lo ayudáramos, ¿no? Pero si uno no tiene idea de lo que es el gabinete, lo que son los libros, lo que es una persona y cómo se relaciona sus sentimientos hacia una acción como esas, es imposible que lo podamos explicar y que el algoritmo lo pueda entender, ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos dice, mira, antes de que podamos explicar cómo se cocina un huevo, tratemos de enseñarle lo que es el huevo, lo que es el aceite, lo que es el sartén, ¿ya? Y eso un poco está detrás de nuestra investigación actual y algo que le llamamos en nuestro laboratorio coaching, o sea, el coaching es como, no sé, como preparar o explicarle las cosas a nuestros modelos de inteligencia artificial, ¿no? Como básicamente sucede mucho en nuestro aprendizaje como humano, ¿no? Donde tenemos ahí estos profesores, estos entrenadores que nos van explicando cómo actuar o cómo resolver ciertos problemas. Y ahora lo que les voy a mostrar son algunos ejemplos de aplicaciones que hemos desarrollado siguiendo esta filosofía. Una de ellas es lo que se llama pregunta y respuesta. Y en pregunta y respuesta visuales, esta es la problemática que uno tiene, ¿no? Uno tiene una imagen y recibe una pregunta sobre esa imagen. Por ejemplo, ¿qué tipo de juego se está jugando acá? Y uno espera que el computador responda, están jugando béisbol. Entonces, si uno sigue la estructura tradicional de aprendizaje profundo, o el modelo que uno pondría sería algo como esto, ¿no? Le ingresa la imagen y la pregunta al modelo, y este modelo responde. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, ¿cierto? Eso pasa durante entrenamiento para ajustar este modelo, y también es lo que espera durante respuesta. Entonces, lo que hicimos acá fue cambiar esto, ¿no? Y darle más información, hacer un coaching, motivados por cierta información que se da en un dataset que se llama Visual Genome, que en ese dataset está no solamente la imagen, sino que empieza a explicar qué cosas hay dentro de la imagen.
¿ya? Por ejemplo, cuando el sistema respondía a preguntas como estas, ¿qué están estas personas haciendo? La respuesta es hablando, pero también al sistema le agregamos información. Le decimos, oye, fíjate que acá las personas están hablando porque mira, acá están las dos personas y acá lo que están haciendo es hablar. Entonces le agregamos información y pasamos de este modelo que solamente era estímulo-respuesta a un modelo en el cual también tratábamos de enseñarle con algo que se llama atención supervisada. Por ejemplo, que en el béisbol ahí hay cosas, elementos importantes. ¿Ya? Le damos más información. ¿Ya? Le aumentábamos el tipo de conocimiento de manera de que el sistema pudiera salir de esto de estímulo-respuesta y generar una representación interna más acabada que le permitiera entender de mejor forma lo que estaba pasando en el mundo visual, en este caso. ¿No? Y el resultado fue bastante bueno. Por ejemplo, en este caso, si le preguntamos si el computador está apagado o prendido, esto es lo que marca un humano. Dice, mira, yo creo que está prendido, y está prendido porque ahí veo que está prendido. Si uno analiza un sistema de estado del arte distinto al nuestro, al que desarrollamos en nuestro laboratorio, dice, mira, está prendido, pero ahí veo eso, lo cual no está correcto, ¿no? Y esto es un poco lo que dice nuestro algoritmo. Significa que responde bien y entiende bien las causas por las cuales responde bien, ¿no? Acá hay otro ejemplo que le pregunta de qué color es la oreja del gato y dice, mira, esto es lo que marca un humano, lo que marca otro sistema, fíjense que se fija en la nariz. Y esto es lo que marca nuestro sistema que dice, mira, sí, ahí está, la oreja del gato está rosada, porque ahí está rosada. Recientemente aumentamos este sistema y le agregamos ahora, además de estos módulos de atención, le agregamos una base de conocimiento, que es lo que está acá, una base de conocimiento de sentido común. ¿Ya? Aquí hay cientos de miles de relaciones que dicen, por ejemplo, que las personas se sientan, que comen, que lloran, que dan charlas, etc. ¿no? Y eso lo agregamos ahora al modelo. O sea, ahora el modelo no solamente tiene la pregunta y la respuesta, sino que tiene el acceso para poder sacar información de sentido común. Y el resultado fue muy bueno, en el sentido que ahora, cuando tenemos una pregunta, por ejemplo, ¿qué está haciendo la persona? Y la respuesta está surfeando. Además, podemos explicar y podemos incluso generar una explicación en lenguaje natural. Es decir, el algoritmo nos puede dar como respuesta, como salida, decir, mira, yo creo que está surfeando porque está montando una ola con su tabla de surf. Bueno, en el contexto de conocimiento de acciones, algo similar. Por ejemplo, en este caso, tenemos un sistema que lo que hace es distinguir cuáles son los personajes que están en la acción, ¿ya? ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, que hay dos que están boxing y uno que está mirando. Y además, segmentar, ¿no? Aquí algo distinto, que es básicamente marcar el contorno preciso de cada uno de los involucrados en la acción, ¿ya? ¿Cómo hicimos esto? ¿No? Esto era estado del arte. Bueno, hicimos estas redes de aprendizaje profundo, pero aquí al final, cuando el sistema entrega la respuesta, no solamente dio la respuesta clásica, que era la acción boxear, sino que además tiene una serie de tareas auxiliares, como hacer esta cajita, detectar qué está haciendo cada uno de los actores, hacer estas máscaras de convolución, de segmentación, perdón. Se tuvo una serie de tareas auxiliares que obligan, ¿ya?, a que el sistema tenga que salir de esa zona de confort de estímulo-respuesta, ¿cierto? De una representación más rica para poder entender su entorno, ¿no? En el caso de navegación de robot, también hemos hecho algunos avances en estas líneas, ¿cierto? La típica situación de un robot que navega, ¿ya? Y navega básicamente con estos mapas en el que usa información de profundidad, ¿ya? Pero nosotros sacamos este contexto y lo que hicimos fue enseñarle a un robot acciones básicas, como por ejemplo lo que significa doblar a la izquierda, doblar a la derecha, seguir un pasillo, encontrar una puerta, ¿ya? Y agregamos toda esa información más semántica de manera de que el robot pudiera tener más información para hacer su navegación, ¿no? Y el resultado, acá podemos ver un poco algo de eso, que este es un ambiente, voy a adelantarme un poco, porque más o menos el video es largo. Y acá se ve el robot navegando en este sistema, y acá está solamente navegando, esto es importante, con una cámara visual. Es decir, una vez que uno entrega toda esta información semántica, le enseña, le hace el coaching al robot para que pueda entender su ambiente, lo puede resolver con un sensor tan simple como una pura cámara, no necesita sensores láser muy sofisticados, ¿no? Y funciona bastante bien. Bueno. Voy a terminar un poco la charla, estoy justo en la hora, mostrando un último ejemplo que es algo que hemos estado haciendo en razonamiento, ¿no? Aprendizaje profundo tiene
si uno analiza posteriormente a su operación, todo el conocimiento que tiene el problema queda almacenado en estos pesos que conectan neuronas, en estos modelos profundos, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría que es un conocimiento que queda guardado en forma implícita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que dotamos ahora una de estas máquinas con una memoria externa, ¿no? Una forma en la cual ahora el computador puede en forma directa y explícita guardar cierta información que cree relevante durante su entrenamiento, ¿no? Y eso es algo que hicimos y eh, eh, con ese tipo de tecnología uno puede hacer cosas como esta, ¿no? Preguntarle a un computador, por ejemplo, en este caso, si es que el objeto verde tiene el mismo material que el cubo púrpura, ¿no? Fíjense que esta es una tarea difícil, porque uno para poder resolverla tiene que primero decir, a ver, ¿dónde está el verde? Está acá. ¿Dónde está el púrpura? Está acá. Y después compararlo. ¿Mm? Entonces necesita de alguna forma, mira, acá está el verde y guardarlo en memoria. Acá está el púrpura, guardarlo en memoria. Y después tomar esa memoria, compararla y responder. Bueno, este sistema en el cual está basado en una memoria externa logra resolver esta tarea, ¿no? Y es bastante, si uno después ve y analiza la operatoria del sistema resultante en términos de dónde está su atención, es bastante significativo su resultado. Cada una de estas columnas es uno de los ciclos de razonamiento que hace esta máquina, ¿no? O sea, acá está la pregunta. Y fíjense que en los primeros ciclos, ¿ya? De hecho, acá lo responde en forma, va como de atrás de atrás para adelante. Lo primero que le pone atención a estas dos palabras, cubo púrpura. Y en el plano de la imagen le pone atención a esa parte de la imagen. Es decir, le pone atención claramente en la imagen al cubo púrpura. Luego de eso, le pone atención al objeto verde. Y acá se nota que le pone el objeto verde, ¿cierto? Y luego responde y dice sí. Esto es bastante significativo y abre la puerta a que los algoritmos de inteligencia artificial puedan comenzar también a sobrepasar esta limitación que tienen de ser solamente sistemas que funcionan estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Bueno, estoy justo en la hora. Felicitaciones para mí. Vamos a ver entonces a las conclusiones de esta charla, un poco lo que les he contado. La primera conclusión es que aprendizaje profundo ha movido inteligencia artificial a un momento de gloria. No es cosa de mirar los medios, ¿no? Y aparecen ahí noticias por todos lados, todos quieren hacer inteligencia artificial, ha tenido un gran auge, ¿ya? Y eso es muy importante porque nos simplifica un poco entender este movimiento. Está basado en esta pura tecnología. Inteligencia artificial también han hecho otros avances, pero ningún avance que haya causado una revolución como esta tecnología en particular. Y lo otro importante de que con su sistema de memoria asociativa, aprendizaje profundo abre una tonelada de nuevas aplicaciones. ¿Dónde estas aplicaciones son más importantes? Son más importantes en ese tipo de datos que hasta antes de aprendizaje profundo eran muy difíciles para los computadores. ¿Cuáles son? Imágenes, videos, audios, textos. ¿Ya? Ahí está el potencial principal, ¿ya?, para sacarle partido a esta tecnología, que se complementa con los otros avances que han habido en otras áreas, por supuesto. Entonces, otra cosa importante es que, sin embargo, ¿no?, para crear máquinas que realmente entiendan el mundo, ¿ya?, que vayan más allá de esta memoria asociativa, todavía tenemos un largo camino, ¿ya? Y la capacidad de agregarle razonamiento y este coaching que yo les decía es un poco lo que nosotros estamos explorando en nuestro laboratorio y esperamos de que sigamos avanzando con eso, ¿ya? Para terminar, quería contarles de que, motivado un poco por este impacto y por tratar de explicar estas tecnologías, en la Católica abrimos un diplomado en inteligencia artificial, ahí está el link, los interesados. Básicamente, el diplomado está orientado a enseñar lo que está detrás de aprendizaje profundo, ¿no? De hecho, está orientado con cursos que son cómo lo aplicamos en audio, cómo lo aplicamos en video, cómo lo aplicamos en texto, cómo lo aplicamos en imágenes, que creemos son las áreas donde hay más potencial para crear emprendimiento en esa línea, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería contar para hoy. Espero que les haya parecido bien. Muchas gracias por su atención.
Perdón, ¿se escucha? Tengo me Sí, apareció un mensaje. continúa. Ah, ya, ok, seguimos. Respecto a cómo fue el cambio entre el primer robot que mostraste, que como señalabas podía avanzar e identificar si habían objetos o no, pero cuando ya empezaste a aplicar Deep Learning, vimos cómo este reconocía patrones de movimiento y se iba sumando data. A lo largo de la presentación fuiste presentando distintas soluciones y una que me llamó mucho la atención fue CPD porque era para un trabajo muy puntual. Mi pregunta va a cómo un emprendedor puede encontrar una problemática que pueda ser solucionada con Deep Learning. Hablábamos también que muchas de estas tecnologías son de open source, por lo tanto se pueden tomar los recursos para modificarlo dependiendo de las necesidades que tenga un emprendedor. ¿Cómo hacer ese ejercicio de saber hasta dónde puedo llegar con las herramientas disponibles? Bueno, yo creo que lo primero es entender bien, por eso un poco la charla la orienté de esa manera, ¿no? Entender bien qué es lo que es y dónde impacta, ¿no? Y como les decía, mi visión es que donde uno puede tener más impacto es en esta área que es sus aplicaciones en audio, en texto, en video, imágenes. ¿Por qué? Porque hay mucho tipo de datos de hoy día, por ejemplo, en términos de cámaras, hay cámaras por todos lados, y pueden haber una serie de aplicaciones, ¿ya? Yo creo que ahí, ¿cuáles aplicaciones? Una vez que uno entiende cuáles son las limitaciones, para qué sirve la tecnología, dónde están, dónde la puedo acceder, uno lo puede complementar con estas ideas que uno pueda tener de aplicaciones. Y ahí es básicamente la creatividad del emprendedor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy día demostraba esta aplicación que era que es entender las personas, dónde están las partes de su cuerpo. Uno podría decir, bueno, hoy día, no sé, los kinesiólogos, por ejemplo, le dicen a sus pacientes que hagan cierto ejercicio en su casa y muchas veces cuando antes el ejercicio uno la espalda la curva más de lo que debía haber o quizás hace un movimiento que no es que debería hacer y uno podría poner una cámara y corregir eso, ¿no? No sé, en la minería, analizar no solamente el movimiento de personas, sino analizar el movimiento de máquinas, ¿ya? O con drones, uno puede hoy día hacer en agricultura, hay una gran cantidad de aplicaciones. O sea, yo creo que el abanico de aplicaciones es inmenso, ¿no? Y quizás lo importante es darse cuenta de que esa revolución está pasando hoy, y esas oportunidades están hoy, ¿no? Perfecto, perfecto. Álvaro, diste un ejemplo muy lúdico ligado al mundo de los videojuegos. Veíamos que mostrabas videojuegos simples que son más mecánicos contra un videojuego como un clásico de Atari que es Montezuma, que ya vamos sumando temas de análisis, de buscar objetos, subir y bajar escaleritas, un clásico. Hoy día en gaming vemos juegos mucho más avanzados, como, no sé, un Call of Duty, donde te tienes que preocupar de tus armas, tus recursos, tus planos, tu equipo, coordinación a través de, no sé, juego en línea. Todo eso es un proceso cognitivo que las personas, como bien decía, somos capaces de realizar. Y hoy día Deep Learning no. Sin embargo, nos mencionabas también que en este proceso de investigación están sumando patrones. Así como hemos visto un avance en la tecnología respecto a la cantidad de memoria que hoy día se puede almacenar, ¿en cuánto tiempo más crees tú, no sé, décadas, esta capacidad, digamos, de procesos al mismo tiempo que pueda hacer una máquina, digamos, va a alcanzar un nivel un poco más cercano al racionamiento humano, digamos? Bueno, esa es la pregunta del millón, diría yo, ¿no? Si es que, la primera pregunta es si se va a poder hacer, ¿no? Yo creo que sí. Soy positivo acerca de eso. Lo segundo es cuándo, ¿ya? Y eso quizás es lo más... Yo hace poco leí un libro en el cual estaba la opinión de los próceres de hoy día de la inteligencia artificial, ¿no? Aparecían, de hecho, los tres fundadores del aprendizaje profundo. Y era una entrevista que son como 50 entrevistas a todos estos personajes. Y a todos se les hacía esa pregunta, ¿ya? Y luego de eso se calculó el promedio de las predicciones de todos ellos, ¿ya? Y el promedio era alrededor de 50 años. Entonces pareciera ser de que la visión, quizás en vez de ser mi propia opinión, me tomo de la opinión de todos estos personajes de que faltan bastante ingredientes, que no es un problema simple, ¿ya? Lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿ya? Es tener unas capacidades cognitivas parecidas a las que podemos observar hoy en día en lo humano, ¿no? Pero si Perfecto. bien eso puede ser así, quizás también quiero muy importante destacar de que en el nivel de entendimiento que tienen las máquinas hoy en día, ¿no? Que ha aumentado bastante en todo lo que es percepción, los ejemplos que yo he dado, sí hay una gran cantidad de aplicaciones y sí hay un potencial enorme.
Y eso es hoy, y está listo, y está en la web. Perfecto. Perfecto. Álvaro, tenemos una pregunta de parte del público que yo creo que conecta mucho un poco con este temor de la evolución de repente de este tipo de inteligencia. Pero pregunta Claudio Aguilera, ¿es posible evitar el propio sesgo en el entrenamiento de IA? Es una muy buena pregunta. Hoy día han habido ejemplos, ¿cierto? Hay un documental muy bueno que se llama Coded Bias, que habla de los sesgos en la codificación, ¿ya? En el cual, de hecho, el documental parte así, ¿no? Una muchacha negra fue ahí a un sistema de reconocimiento de rostro y no la reconoció, ¿no? Y básicamente la reconoció porque habían sido entrenados solamente con imágenes de blanco. Yo en la charla mostré el ejemplo del monito, ¿no? Donde pasa algo parecido, no reconoce que es un mono con guitarra, sino una persona con guitarra, porque fue entrenado solamente con personas con guitarra, ¿no? Lo mismo acá fue si algo entrenado con solamente caras de blancos, no es capaz de reconocer caras de otras razas. Y ese sesgo, yo creo que se puede evitar, ¿no? Haciendo que la distribución de datos sea más homogénea, más heterogénea, muy diversa de todas las posibilidades, pero también se puede tratar de identificar, ¿no? Tratar de darse cuenta de que un sistema tiene un sesgo o no un sesgo. Básicamente, eso nos llama a una de las grandes aplicaciones, y yo un poco les mostraba en mi charla, que era inteligencia artificial con explicación. Que el sistema no solamente entregue una respuesta, sino que también pueda explicar cuáles son las razones por las cuales entrega hacia esa respuesta y cuál es, de esa manera, entender sus limitaciones, ¿no? Eso es algo que la legislación europea ya recogió. De hecho, desde 2018, una parte de la legislación es que cualquier sistema que use inteligencia artificial tiene que ser capaz de ser auditable, ¿no? De que uno pueda, y eso creo que es algo muy importante. No existe una tecnología, una técnica expresa para evitarlo, ¿no? Pero sí uno puede tomar ciertas formas de tratar de aminorar o entender las limitaciones de esto. Claro, claro, perfecto. Álvaro, quiero ir a un punto de combinación. Dabas un ejemplo respecto a cómo los niños van aprendiendo y también desarrollando los procesos cognitivos. Con las máquinas decías que el límite, o lo dabas a entender de cierta manera, los límites los pone uno, porque finalmente es el programador quien le brinda las bases de datos con la cual esta, ya sea maquinaria, robot, va a poder trabajar y recorrer, digamos, hasta encontrar una respuesta correcta. Hoy en día, sin embargo, vemos que también en el campo de la investigación hay ciertos elementos que permiten traspasar experiencia humana a bases de datos. Por ejemplo, los estudios que se han hecho con aplicación de realidad virtual para alimentar bases de datos respecto a experiencia y ese tipo de cosas. ¿Crees tú que en algún minuto ese tipo de herramientas van a servir para mejorar nuestra calidad de vida? Por ejemplo, en temas de recuperación y rehabilitación usando inteligencia artificial. Bueno, eso hoy día se usa, ¿no? Hay alguna aplicación, hay una muy conocida de una compañía que se llama OpenAI, que desarrolló una mano que es capaz de realizar tareas con algo que se llama la dexterity, que solo tenemos mucha facilidad de movimiento, no podemos tomar cosas con nuestras manos, y hacer un modelo matemático de la cinemática, ¿cierto? De la mecánica de la mano es muy difícil, y la forma como ellos resolvieron el problema fue crear un simulador. Y ese simulador eh, eh, lo hicieron de manera de que pudiera generar datos, y esos datos les sirvieron después para entrenar un modelo de aprendizaje profundo, y el resultado fue espectacular, ¿no? Típicamente, una de las cosas que sí sucede es de que cuando uno entrena uno de estos sistemas con un simulador, después cuando lo lleva a la práctica, a la realidad, como que no funciona tan bien. Entonces, la típica cosa que se hace es de que estos modelos de aprendizaje profundo tienen dos letras chicas, ¿no? Que quizás no les comenté. Una primera letra chica que necesitan una gran cantidad de datos, millones, millones, millones de datos, y necesitan para poder ser ejecutables un hardware especial, que es una tarjeta gráfica de procesamiento, GPUs, ¿no? Y dentro de esos datos, lo que se hace entonces con el simulador, dado que uno tiene control total, puede generar millones y millones de datos, y luego de eso, el modelo que está, lo que se hace es que se hace lo que se llama un ajuste fino, que luego se complementa ese conocimiento con datos reales de una mano real. Entonces, eso es una tecnología que hoy día se usa mucho, es generar muchos datos con un simulador,
entrenar un modelo como en una primera instancia y luego ajustarlo, hacer el ajuste fino, que es esta transferencia a una aplicación real con datos reales, que en ese caso uno ya no necesita capturar millones de datos, sino que muchos menos, porque ya tiene un modelo que sabe de alguna manera de cómo funcionan las manos con lo que obtuvo el simulador. Perfecto, perfecto. Álvaro, tomándome de tu invitación final, nos preguntan por interno, digamos, a través de nuestra plataforma, ¿qué tipo de herramientas se necesita para poder aprender sobre Deep Learning? Por ejemplo, nos mencionabas que estaban haciendo un diplomado. ¿Tienes algún listado de carreras afín para poder participar en este diplomado? Sí, bueno, para el diplomado principalmente que sepan de computación, ¿no? Que ojalá tengan algún conocimiento previo en programación, porque uno al final esto lo implementa programando el computador. Ese es como el único requisito, que sepan como algún conocimiento de lenguajes de programación. Perfecto. Perfecto, Álvaro. Bueno, nada más que agradecerte por acompañarnos en esta jornada de Digital Roads. Muy interesante tu charla. Y nada, muchas gracias por el contenido, por responder nuestras preguntas y acompañarnos esta mañana. No, pues gracias a ustedes, espero que les haya servido y ojalá a la gente que está ahí, que probó estar en la charla, o que están interesados, decirles de que este es un gran momento, ¿no? Para inteligencia artificial, así que animarlos, ojalá a los emprendimientos, ¿no? Yo estoy participando también en el desarrollo de la política nacional de IA, y ahí la idea es generar una serie de herramientas que también les sirvan a los emprendedores nacionales para crear un ecosistema de gente pujante que podamos marcar la diferencia desde Chile, así que mucho ánimo en eso, y gracias por la invitación.